Mucha atención que en este momento el régimen de Nicolás Maduro toma la palabra en la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hace Delcy Rodríguez, quien es la vicepresidenta del madurismo. Escuchemos. Decía que a la hora de comparar la salsa y demás géneros con el reggaetón, a la hora de analizar. También a todos los jefes de delegación y jefas de delegación que se encuentran en este recinto sagrado para el derecho internacional público. Vengo en nombre de la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante poder imperial alguno. Traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros y del pueblo venezolano. Es un saludo bolivariano en nombre también del espíritu de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Venimos con el propósito de dar a conocer muy buenas noticias sobre la República Bolivariana de Venezuela. La primera de ellas es que Venezuela está en paz y de esto fueron testigos de primer nivel los 120 delegaciones que participaron recientemente en la cumbre de países no alineados en Venezuela. Ello muy a pesar de la guerra que poderosas transnacionales de la comunicación han desencadenado para estigmatizar a la Venezuela bolivariana. Muy a pesar también de los golpes de Estado intentados por sectores extremistas de la oposición venezolana, que ha incluso contemplado intentos de magnicidio contra el jefe de Estado y han intentado asesinar a todo el alto mando político, militar de Venezuela y de las autoridades del Estado venezolano, al igual que embajadores acreditados en Venezuela. Nada dice la mediática mundial, por eso yo saludo a este espacio donde nos hablamos los pueblos, los que no tenemos el poder de acceder a esa maquinaria que está al servicio exclusivamente del hegemón del mundo y sus satélites. Nada dice la mediática mundial sobre el sistema de protección social que existe en Venezuela y que abarca, sin distingo alguno, a casi 19 millones de venezolanos y venezolanas. Este modelo de inclusión, justicia y protección social ha sido determinado como un objetivo a destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la verdadera amenaza a su modelo de supremacismo capitalista. Es el modelo bolivariano intrínsecamente contrario al proyecto monroísta y que pretende hacer ver que toda nuestra América somos un patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. En el marco también de los extraordinarios programas sociales, destacamos la Agenda 2030 como un compromiso conjunto de esta Asamblea General y del camino por venir de esta organización. En esta Casa de Comunidad Internacional se estimulan también mecanismos comunes de cooperación para abordar la impostergable preservación del medio ambiente impactada por el devastador modelo capitalista. Expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo caribeño de Bahamas, víctima reciente de los estragos del cambio climático. Y como país amazónico, alzamos nuestra voz para rechazar la bárbara mercantilización de nuestra Amazonía, liderada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ha trasladado su ideología extremista para atentar contra nuestro pulmón natural. Proclamamos entonces los derechos de la naturaleza, una bandera irrenunciable de los pueblos. Acudimos a esta organización también para atender efectivamente la impostergable lucha contra la pobreza y la desigualdad, donde 26 personas poseen la misma riqueza que los 3.800 millones de personas más pobres del mundo. Coincidimos con el secretario general de esta organización, señor Antonio Guterres, cuando insta a las naciones a venir con acciones concretas y no con discursos adornados. Yo digo también a no venir con falsedades
y discursos que mienten a toda una Asamblea General. El punto, estimado secretario general, está justamente cómo alcanzar estos nobles y loables compromisos con una comunidad internacional seriamente afectada en su andamiaje multilateral y legal. Quiero detenerme particularmente a exponer las medidas coercitivas unilaterales y por ende ilegales que someten a millones de personas en el mundo. Estas medidas constituyen uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público, lo cual atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente los derechos humanos. Entre el año 2015 y 2019, el gobierno de Estados Unidos ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales contemplan apropiación ilícita e indebida de todos nuestros recursos y activos en el exterior, bloqueo financiero y comercial total, afectación a la salud, a la educación, a la alimentación, dirigidas principalmente a asfixiar la economía venezolana y someter a nuestro pueblo. Quiero compartir, los traductores me han pedido que hable lento para poder llevar a cabo la traducción, mi saludo. Quiero compartir con esta asamblea aterradores datos sobre la dimensión que representan las medidas coercitivas unilaterales frente a las guerras convencionales. Bien es conocido que el uso de la Fuerza Armada del complejo industrial militar estadounidense es un negocio importante. Los últimos 3 presidentes de los Estados Unidos han incrementado los bombardeos ilegales, violando así la Carta de las Naciones Unidas sin ningún tipo de autorización del Consejo de Seguridad. En el periodo comprendido entre el año 2001 y 2009, el presidente George Bush lanzó 70.000 bombas, lo cual dio un promedio de 24 bombas por día. En el periodo 2009 al 2017, encabezando el presidente Barack Obama, este gobierno lanzó 100.000 bombas, dando un promedio diario de 34 bombas. En el reciente periodo, presidido por Donald Trump, se han lanzado 44.996 bombas, llevando el récord con 121 bombas por día. Bombas que han causado sufrimiento a poblaciones enteras, a la población civil sin ningún tipo de distingo, niños, niñas, adultos mayores. Pero sin embargo, hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital. Se trata justamente de medidas impuestas por los Estados Unidos usando el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono Económico, que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones. La existencia de estas medidas evidencian un hundimiento del orden jurídico internacional. En este sentido, Venezuela se ha convertido en el mejor experimento perverso contra el multilateralismo. El terrorismo económico contra Venezuela ha causado la disminución en más de 9 veces su ingreso. Y se estima que entre el año 2015 y 2018, las pérdidas para la economía venezolana alcanzaron los 130.000 millones de dólares por el brutal bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense, que solamente significa un robo descarado y despojo de nuestros recursos.
Pero esto no ha quedado solo en Venezuela. El odio supremacista del presidente Donald Trump ha estirado sus garras imperiales contra la hermana revolución de Cuba, recrudeciendo salvajemente la extensión de estas medidas coercitivas, sanciones ilícitas. ¿Es que acaso más de 5 décadas no han bastado para que sepan que Cuba jamás se rendirá, para que sepan que la Cuba de Fidel nunca se someterá a designio imperial alguno? Más de 5 décadas resistiendo el bloqueo económico. ¿Qué más falta para que tomen conciencia de que por esa vía jamás derrotarán a la revolución martiana? Similar suerte pretenden también para nuestra hermana Nicaragua, y son entonces estas 3 revoluciones de este continente, la martiana, la sandinista y la bolivariana, un objetivo geopolítico que se ha trazado el proyecto monreísta. Es justamente este gobierno que nos juzga, teniendo termómetros que no existen ni siquiera para ellos sobre las democracias, nos juzga donde 400 personas poseen más riqueza que 240 millones de personas, conformando así una oligarquía que controla la vida política de las mayorías. Una sociedad donde su sistema político está dominado por minorías plutocráticas no es democracia, y mucho menos tiene la autoridad para imponer su modelo a otras naciones. A los Estados Unidos le pedimos menos arrogancia y más tolerancia y coexistencia con las naciones libres del mundo. En este hilo quiero resaltar la especial relación que existe entre el primer productor de cocaína en el mundo y el primer consumidor de esta droga en el planeta, en una especie de relación narcótica que existe entre Colombia y los Estados Unidos. Está certificado ampliamente que Colombia produce el 70% de toda la cocaína que se consume en el mundo, incrementando su producción en el último año en más de un 30% y superando toda su producción histórica. Yo le recuerdo a los Estados Unidos que dio para el Plan Colombia más de 10.000 millones de dólares para combatir la producción de este flagelo. Los ciudadanos estadounidenses deben sentir profundo, los que pagan impuestos, que son las vastas mayorías, no las oligarquías, deben sentir el despilfarro de sus impuestos y a dónde van a parar. Fuimos, gracias al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, fuimos acompañantes, país acompañante de unos acuerdos de paz que recibieron la bendición de esta organización y de la maquinaria publicitaria mundial. Y que hoy, de un solo golpe, el presidente Iván Duque escenifica un estruendoso incumplimiento y asalto a estos acuerdos. ¿Ha verificado la Organización de las Naciones Unidas desde la firma de los acuerdos de paz? ¿Ha verificado el asesinato de 123 excombatientes? ¿Ha verificado que en el último año se han reportado 739 personas asesinadas, líderes sociales de nuestra hermana Colombia? Colombia es el país con mayor número de desplazados internos, casi 8 millones de personas. Solo en Venezuela viven casi 6 millones de hermanos colombianos y colombianas, pero esto jamás lo van a decir en los medios de comunicación que sirven al hegemón del mundo. Hace 2 días, yo quiero detenerme acá, porque hace 2 días el presidente de Colombia irrumpió ante esta digna Asamblea General para mentir sobre Venezuela. Y trajo aquí una serie, un material que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos. Hemos llegado a tal nivel
de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad. Un ligero examen, como ustedes bien saben, porque ha sido un escándalo mundial en todos los medios de comunicación, un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden a territorio colombiano, en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo. Es contrario a cualquier mecanismo de ayuda mutua que nos debemos los países en el marco de convenciones de cooperación policial y judicial recíproca. Lo que corresponde es el camino diplomático. Lo que corresponde es que los países establezcan sus medios de comunicación respetuosos en el marco de la legalidad internacional. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz, porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. 3 sitios en el noroeste, presidente Duque: Santa Marta, Riohacha y Maicao. En Santa Marta aporto las coordenadas que también serán entregadas al secretario general de esta organización. 11 grados, 14 minutos, 19 segundos al norte. 79 grados, 6 minutos, 15 segundos al oeste. Campamento en Santa Marta. Campamento en Riohacha, coordenadas 11 grados, 32 minutos, 3 segundos del norte. 75 grados, 55 minutos, 14 segundos del oeste. Campamento en Maicao, coordenadas 11 grados, 22 minutos, 39 segundos al norte. 72 grados, 13 minutos, 58 segundos al oeste. Consignaremos igualmente las fotos de estos campamentos donde se está entrenando a mercenarios para agredir y atacar a Venezuela. Venezuela, por su parte, ha hecho lo que corresponde: acudir al derecho internacional público, y ha ofrecido las pruebas al gobierno de Colombia. La Fiscalía venezolana también ha puesto a disposición todas las evidencias sobre la presencia de personas incursas en graves delitos contra el orden constitucional en Venezuela, delitos de terrorismo, que intentaron asesinar a autoridades del Estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro. La respuesta oficial del gobierno de Colombia ha sido dar refugio y albergue a estas personas solicitadas por la justicia venezolana, violando flagrantemente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con sus mentiras, decimos, es un pésimo chiste, pero también el presidente Duque, un pésimo mentiroso. No habían pasado 24 horas y ya salía a la luz pública la verdad. La verdad de Venezuela es que Venezuela, con su Estado de Derecho vigoroso, garantiza nuestro territorio intocable, jamás prestado para cometer abuso ni delito alguno para atacar a un país hermano. Lo digo con absoluta responsabilidad. Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela, poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente. Ya el presidente Nicolás Maduro advertía desde el año 2015 lo que se venía cuando el presidente Obama promulgó la infame orden ejecutiva que considera a Venezuela una amenaza a su seguridad nacional y a su política exterior. Este precedente sería el punto inicial del más contumaz ejercicio realizado en la Organización de los Estados Americanos, del cual Venezuela ya no forma parte, al aprobar el írrito y obsoleto Tratado Internacional de Asistencia Recíproca, sembrando ya los pilares para justificar una intervención armada en Venezuela liderada por Estados Unidos e instrumentalizada a través de otros gobiernos. Vale informar
que de todos los mecanismos existentes en el TIAR, a Venezuela ya le han aplicado todos, excepto uno, la intervención armada. Y es por eso que hemos venido aquí a alertar y prevenir este potencial conflicto que quieren sembrar en nuestra región. La actuación de varios no es multilateralismo, es unilateralismo grupal para escabullirse del Estado de Derecho internacional. Basta solo con echar una vista a la historia de la OEA para saber que este camino del unilateralismo de grupo terminó convirtiéndolo en lo que es un cadáver insepulto. En la actual coyuntura internacional, nuestra organización, esta Casa Común, está llamada a desempeñar un papel más proactivo en el abordaje de cuestiones que tienen una incidencia directa sobre la paz y la seguridad internacionales. Destaca, y yo diría que destaca de forma no honrosa, destaca la cuestión palestina, con cuyo heroico pueblo estamos todos en deuda desde hace más de 50 años y a quienes se les ha negado su derecho inalienable a la libre autodeterminación en su Estado libre, soberano e independiente, con Jerusalén Oriental como su capital. Rechazamos también cualquier forma de guerra comercial contra China y repudiamos las ilícitas sanciones contra Rusia, potencias mundiales en desarrollo y constructores de un nuevo mundo pluripolar y multicéntrico, respetuoso de la legalidad internacional. Rechazamos las sanciones igualmente contra Irán, contra Corea del Norte, contra Siria, con Zimbabue. Son más de 30 países que han sido tomados como objetivo para aplicar estas ilícitas y criminales sanciones. Saludamos la elección de nuestro hermano México a la presidencia de la CELAC, herencia de gigantes como Fidel Castro, como el comandante Hugo Chávez, que tuvieron la visión de rescatar nuestras más profundas raíces de la patria grande, de la patria libre. Saludamos su presidencia y repudiamos cualquier tipo de ofensa a la dignidad de su pueblo y de su gentilicio. Ratificamos igualmente nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y reivindicamos el Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial que contempla la negociación política bilateral y cuyo instrumento jurídico está debidamente depositado en la Organización de las Naciones Unidas. En esta gran operación contra Venezuela, que se inició con un golpe de Estado en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez por parte de Estados Unidos, acompañado de los mismos actores que hoy intentan desaforadamente derrocar nuestro gobierno legítimo. El 23 de enero del corriente ocurrió en Venezuela un hecho inédito en el mundo. Un diputado que no alcanzó más de 90.000 votos en su elección parlamentaria se presentó en una plaza pública y se autoproclamó presidente de Venezuela. Este diputado es un artificio imperial. No existe políticamente en Venezuela, existe como artificio, como instrumento criminal y delincuencial para atentar contra la estabilidad y la paz de la República Bolivariana de Venezuela. A la autoproclamación le siguieron reconocimientos de una minoría de gobiernos del mundo desigual. Quizá uno de sus peores errores cometidos en la historia diplomática de estos países. Mientras el mundo desigual, minoritario, urdía esta conspiración antijurídica, el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro recibía el apoyo de casi 2/3 de los miembros de esta organización agrupados en el movimiento de países no alineados. Han transcurrido exactamente 8 meses desde ese infame y torcido accidente en nuestra historia republicana y el gobierno legítimo y constitucional, con efectivo control territorial y de los mecanismos institucionales del Estado de Derecho, sigue y seguirá siendo
el presidente Nicolás Maduro, que tuvimos a bien a darnos los venezolanos en el marco del derecho sagrado a la autodeterminación. Sabe el mundo mayoritario que apoya a Venezuela que este artificio e invención imperial es además una organización criminal. Un hecho aún mucho más grave han sido las coordinaciones entre este artificio, grupos de paramilitares colombianos y el gobierno de Iván Duque. Aprovecho para mostrar la foto de este autoproclamado con un miembro cabecilla de la organización paramilitar Los Rastrojos. Se la muestro a ustedes para que sepan ante qué estamos enfrentando. Enfrentamos la instrumentalización de bandas criminales, organizaciones paramilitares y del narcotráfico para desestabilizar a Venezuela. Ya la historia conoce bastante de esto. Bien lo sabe nuestra hermana Nicaragua, cuando el gobierno estadounidense empleó contras para derrocar al sandinismo. Bien lo saben países del Medio Oriente que han padecido organizaciones terroristas instrumentalizadas, creadas, armadas y financiadas justamente para derrocar gobiernos que no están en el satélite del hegemón. En este sentido, quiero informar a la comunidad internacional que el día miércoles nuestra embajadora ante la Corte Penal Internacional ha entregado un video que contiene la confesión completa de un cabecilla de la banda paramilitar Los Rastrojos. Ha sido entregado para que se sume al examen preliminar sobre Colombia y el paramilitarismo. Justamente para alcanzar, garantizar y preservar la paz y la tranquilidad de la República, el presidente Nicolás Maduro convocó a todos los sectores de la vida nacional a un diálogo soberano. Nuestro compromiso con las vías constitucionales es inamovible. Traemos esta historia para alertar al mundo y a la comunidad internacional sobre estos perversos mecanismos al margen de la legalidad, que el día de mañana puede sin justificación alguna alcanzar a otros países donde el hegemón del mundo decidiera a toda costa cambiar su forma de gobierno y robarse abiertamente los activos de su país. Venezuela es y seguirá siendo una sola, única e indivisible. Es la Venezuela de Bolívar y nuestros libertadores, nunca rendida ante imperio alguno. Son las declaraciones de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen venezolano, ante la Asamblea de Naciones Unidas. Recordemos, Nicolás Maduro decidió no asistir en esta oportunidad al organismo internacional. Ha arremetido contra los Estados Unidos, que asegura quiere dar un golpe de Estado en Venezuela. Ha dicho que el presidente Trump tiene un odio imperialista basado en sus sanciones, no solamente contra Venezuela, sino también como países como Cuba e Irán. Ha arremetido contra Colombia, al que ha acusado de ser el primer productor de cocaína del mundo. Ha entregado coordenadas de campamentos donde, dice ella, supuestamente se está preparando a mercenarios para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, y además también ha mostrado las fotos donde el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aparece junto a miembros de Los Rastrojos, acusándolo también de estar aliado con grupos criminales. El resumen de toda esta información a continuación en el programa La Tarde y en el noticiero de las 7 de la noche, hora de Bogotá, Quito y Lima.